Era una fría noche de invierno. La lluvia caía sin piedad sobre las calles vacías. Y allí, temblando en la tormenta, estaba una niña de solo 8 años. Sin zapatos, sin ropa, completamente sola. Se llamaba Sofía. Y esa noche, más de 30 personas pasaron junto a ella. 30 personas vieron a esa niña indefensa, mojada, llorando de frío y miedo. ¿Pero saben cuántos se detuvieron a ayudarla? Ninguno. Absolutamente ninguno. Miraron hacia otro lado. Aceleraron el paso. Fingieron que no existía. Y cuando Sofía finalmente se sentó en la acera, se abrazó las rodillas y comenzó a rezar entre lágrimas, pidiendo un milagro. Fue entonces cuando algo imposible comenzó a suceder. Algo que nadie podría haber imaginado. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué harías si encontraras a una niña abandonada en la calle, en plena noche, temblando de frío? ¿Te detendrías? ¿Te quitarías el abrigo para taparla? ¿O harías como la mayoría en esa fría noche de invierno, apartar la mirada, acelerar el paso y fingir que no ves nada? Es una pregunta dolorosa, lo sé, porque a todos nos gusta creer que somos buenas personas, que haríamos lo correcto. Pero lo cierto es que la historia que te voy a contar hoy te hará cuestionar todo eso. Te hará reflexionar y preguntarte, ¿de verdad tendría el valor de ayudar? Porque Sofía, esta niña huérfana de tan solo 8 años, descubrió de la peor manera posible que la mayoría de la gente no lo tiene. Era una noche fría, de esas que te desgarran. La lluvia caía sin piedad sobre las calles de la ciudad, convirtiendo cada acera en un río helado. Y allí, en medio de esa tormenta, completamente sola, había una niña. Una niña pequeña, frágil y vulnerable, sin zapatos, sin ropa que protegiera su cuerpo de la lluvia penetrante. Sus delgados brazos apenas cubrían lo que podían, las lágrimas se mezclaban con el agua que corría por su rostro. Su nombre era Sofía, y lo que le sucedió esa noche cambiaría su vida para siempre. Pero antes de que creas que conoces esta historia, antes de que imagines que es solo otra historia triste con un final predecible, necesito decirte, prepara tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que crees sobre la bondad, sobre la humanidad, sobre los milagros. Esta es la historia de una niña huérfana a quien el mundo entero decidió ignorar. Una historia de injusticia tan profunda que duele solo imaginarla. Una historia que nos hace preguntarnos, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo puede una sociedad entera pasar por alto a una niña que claramente necesita ayuda? Sofía no estaba allí por casualidad. Tenía una historia, tenía un nombre, tenía sueños. Apenas 3 meses antes, era una niña feliz, con padres que la amaban, con un hogar seguro y cálido. Pero la vida, a veces, es demasiado cruel. Y en un solo día, todo cambió. Sus padres se habían ido, y Sofía se encontró completamente sola en el mundo. Sin familia, sin hogar, sin nadie que la mirara y le dijera, «Tú importas». La enviaron a un orfanato abarrotado, un lugar frío donde niños olvidados por la sociedad intentaban sobrevivir un día más. Y fue precisamente allí, en ese lugar que debería haber sido un refugio, donde ocurrió la peor injusticia. Lo que le hicieron a Sofía esa tarde fue tan cruel, tan inhumano, que cuando lo descubras sentirás una profunda revuelta en el corazón. Porque no fueron desconocidos quienes la lastimaron. Fueron otros niños. Niños que deberían haber comprendido su dolor mejor que nadie. Pero la envidia, el desprecio, la malicia gratuita no eligen la edad. Y Sofía pagó el precio más alto. Fue humillada, expuesta, arrojada a la calle como si fuera basura. Y allí comenzó su caminata por la ciudad, bajo esa lluvia implacable, en busca de ayuda, en busca de un mínimo de humanidad. Pero lo que encontró fue mucho peor que la tormenta. Fue indiferencia, abandono, el frío rechazo de decenas de personas que prefirieron fingir que no existía. Y cuando todo parecía perdido, cuando esa chica ya no tenía fuerzas ni para llorar, fue entonces cuando algo completamente inesperado comenzó a suceder. Algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Pero antes de continuar,
necesito preguntarte algo. Si esta historia te toca el corazón, si sientes algo fuerte por dentro, por favor, dale a me gusta a este video. No es para mí, es porque historias como la de Sofía necesitan ser escuchadas. Necesitan llegar a más gente. Necesitan recordarnos lo que realmente importa. Y si puedes compartirla con alguien que también necesite escuchar esto, te lo agradeceré de corazón. Ahora, volvamos a esa terrible noche. Sofía había perdido la cuenta de cuántas puertas le cerraron en la cara. Intentó entrar en un restaurante, solo para resguardarse de la lluvia unos minutos. Pero el dueño, con una mirada de puro desprecio, le gritó que se fuera inmediatamente. Dijo que estaba sucia, que espantaría a los clientes. Como si una niña de 8 años, temblando de frío, fuera una amenaza para alguien. Intentó entrar en una farmacia. La dependienta simplemente cerró la puerta con llave al verla acercarse. Intentó entrar en una iglesia, creyendo que allí, al menos allí, alguien tendría piedad. Pero estaba cerrado. Todas las puertas estaban cerradas para ella. Y con cada rechazo, algo dentro de esa chica se rompía un poco más. Hasta que no pudo soportarlo más. Se sentó en la fría acera, abrazó sus rodillas contra el pecho intentando hacerse más pequeña, invisible, y las lágrimas comenzaron a caer junto con la lluvia. Pero esta vez, no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de entrega total. De alguien que había llegado al límite absoluto del sufrimiento humano. Y fue exactamente en ese momento, en el fondo del pozo más oscuro, que Sofía hizo lo único que le quedaba por hacer. Sofía cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar. Sus pequeñas manos, moradas por el frío, se unieron en una oración desesperada. Recordó la suave voz de su madre, aquellas noches tranquilas antes del accidente, cuando el amor y la seguridad aún existían en su vida. Su madre siempre decía que Dios nunca abandona a los niños, que hay un propósito incluso cuando todo parece perdido. Pero en ese momento, mojada, sola, rechazada por todos, Sofía no veía ningún propósito. Solo sentía dolor. Un dolor tan profundo que ya no tenía nombre. El accidente que se llevó a sus padres había ocurrido solo 3 meses antes, pero se sintió como una eternidad. Aún recordaba cada detalle de ese día. La mañana soleada, el paseo que habían planeado, la sonrisa de su padre al salir de casa. Y entonces, unas horas después, la policía llamando a la puerta de los vecinos. Sofía nunca volvió a ver a sus padres. Nunca tuvo la oportunidad de despedirse. De repente, era huérfana. Una palabra que tenía tanto peso que apenas podía pronunciarla. Sin familia cercana, sin nadie que pudiera o quisiera cuidarla, Sofía fue enviada a un orfanato en las afueras del pueblo. Era un edificio viejo y gris, con paredes descascaradas y pasillos en los que resonaban los llantos de decenas de niños olvidados por la sociedad. Dentro, nadie tenía nombre real. Todos eran solo un número, bocas que alimentar, problemas que resolver. Sofía intentó adaptarse, intentó hacer amigos, intentó encontrar un lugar seguro en ese mundo frío y hostil. Pero los otros niños notaron algo en ella. Tenía algo que ellos ya no tenían, esperanza. Y peor aún, tenía un collar. Un pequeño collar de plata con un colgante en forma de corazón que su madre le había regalado en su último cumpleaños. Era lo único físico que le quedaba de su familia. Sofía guardaba ese collar como un tesoro, dormía con él debajo de la almohada, lo tocaba cada vez que extrañaba a su madre. Y eso fue precisamente lo que despertó la cruel envidia de los demás niños. Esa fatídica tarde, durante el baño comunitario, 3 niñas mayores rodearon a Sofía. Querían el collar. Dijeron que no merecía algo tan hermoso, que se creía mejor que las demás. Sofía intentó explicar, intentó decir que era el único recuerdo de su madre, que no tenía precio, que nunca lo regalaría. Pero no les importó. Una de ellas le arrancó el collar del cuello a Sofía con tanta fuerza que le dejó una marca roja en la piel. Sofía gritó, intentó recuperarlo, y fue entonces cuando todo se convirtió en una pesadilla. Las chicas la empujaron contra la pared, le rasgaron la ropa, se rieron de su desesperación. Y luego,
En una crueldad calculada, la arrastraron hasta la puerta trasera del orfanato y la echaron. Completamente expuesta, vulnerable, destrozada. Cerraron la puerta. Sofía golpeó los puños hasta que le dolieron. Gritó hasta quedarse ronca. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero nadie vino. El portero se había ido temprano ese día. El personal estaba ocupado en otra ala. ¿Y los niños que presenciaron todo? Permanecieron en silencio, temerosos de ser los siguientes. La lluvia comenzó lentamente, solo unas gotas. Pero en cuestión de minutos, se desató una violenta tormenta. Sofía no tuvo otra opción. No podía quedarse allí, expuesta en la puerta trasera. La vergüenza consumía cada fibra de su ser y comenzó a caminar por las calles. Se cubrió el cuerpo con los brazos, pero fue inútil. La lluvia la azotaba sin piedad. Y peor que la lluvia eran las miradas. Una pareja elegante pasó junto a ella, y la mujer le susurró algo a su esposo, mirándolo con desdén. Un grupo de adolescentes rió, tomó fotos, hizo bromas crueles. Una anciana incluso dio unos pasos hacia ella, pero su hijo la jaló del brazo y la arrastró, como si Sofía fuera contagiosa. Familia tras familia, persona tras persona, todos eligieron el mismo camino, la indiferencia. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie le ofreció ayuda. Nadie siquiera pronunció su nombre, porque para ellos, ella no tenía nombre. Era solo otra niña de la calle, otro problema social, otra estadística que preferían no enfrentar. Para todo el mundo, en esa fría noche de invierno, Sofía era completamente invisible. Y esta invisibilidad dolía más que el frío, más que el hambre, más que cualquier herida física. Porque significaba que su existencia no importaba, que su dolor no merecía ser reconocido, que podía desaparecer ahí mismo y nadie lo notaría. Fue esta devastadora comprensión la que la llevó a esa acera, donde finalmente sus piernas ya no soportaron el peso de tanto rechazo. Se sentó, abrazó sus rodillas y lo entregó todo en manos de Dios. Porque cuando ya no queda nada, cuando incluso la esperanza parece haber muerto, la fe es la última frontera entre la rendición y un milagro. Y Sofía estaba precisamente en esa frontera. Si sientes algo profundo ahora mismo, escribe en los comentarios. Sofía no estaba sola. Porque quizás eso es precisamente lo que todos necesitamos recordar. La oración de Sofía salió en susurros entrecortados, mezclados con sollozos que estremecían su frágil cuerpo. Intentó recordar las palabras exactas que su madre usaba cuando rezaban juntas antes de dormir, pero el dolor era tan grande que las palabras se le confundían en la mente. Solo podía repetir, por favor, por favor, por favor, como si esa sola palabra pudiera llevar todo el peso de su sufrimiento al cielo. La lluvia seguía cayendo, cada vez más fuerte, y Sofía supo que no podía aguantar allí mucho más. Su pequeño cuerpo ya temblaba incontrolablemente, tenía los labios morados y sentía un mareo que la asustaba. Necesitaba encontrar un lugar, cualquier lugar. Con sus últimas fuerzas, se levantó y comenzó a caminar de nuevo. Sus pies descalzos sangraban al pisar las ásperas piedras de la acera, pero apenas sentía el dolor físico. El dolor emocional era mucho mayor, ocupando cada centímetro de su ser. Al otro lado de la calle, vio un restaurante. Las cálidas luces amarillentas parecían una invitación, una promesa de seguridad. Podía ver familias sentadas en mesas, comiendo, hablando, sonriendo. Ese mundo parecía tan lejano al suyo, tan inalcanzable, pero necesitaba intentarlo. Reuniendo todo el coraje que aún le quedaba en el corazón roto, Sofía cruzó la calle y empujó la puerta del restaurante. Sonó el timbre, anunciando su entrada. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Y lo que Sofía vio en esos ojos la destruyó un poco más. Asco, repulsión, miedo. Una mujer abrazó a su hija, como si Sofía fuera peligrosa. Un hombre se cubrió la cara con una servilleta, como si no quisiera respirar el mismo aire que ella. Y entonces el dueño del establecimiento, un hombre corpulento con un delantal blanco manchado de grasa, vino corriendo hacia ella.
Tenía la cara roja de ira. No preguntó si estaba bien. No preguntó qué había pasado. No vio a la niña asustada que tenía delante. Solo vio un problema que necesitaba ser solucionado de inmediato. Gritó con una violencia que hizo que Sofía retrocediera un paso. «Fuera de aquí, niña sucia. Vas a espantar a mis clientes». Señaló la puerta con un dedo grueso y amenazador. Sofía intentó explicarse. Intentó decir que solo quería quedarse unos minutos hasta que pasara la lluvia, pero él no la escuchó. Literalmente la empujó y le cerró la puerta en las narices. Dentro del restaurante, la gente volvió a comer como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran visto a un niño ser arrojado de vuelta a la tormenta. Sofía se quedó allí un momento, en shock. Entonces vio una farmacia unos metros más adelante. Las farmacias son lugares de sanación, lugares a los que la gente va cuando está enferma, cuando necesita ayuda. Seguramente alguien allí tendría compasión. Corrió hacia la puerta de cristal e intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Golpeó el cristal y vio a la dependienta dentro mirándola fijamente. Por un segundo, Sofía sintió una chispa de esperanza. La mujer lo había visto. Iba a ayudar. Pero entonces la dependienta simplemente le dio la espalda y desapareció por la parte trasera de la tienda, dejando a Sofía afuera. El mensaje era claro: no eres bienvenida aquí. No mereces ayuda. No importas. Cada rechazo era una puñalada en el corazón de esa chica. Cada puerta cerrada era la confirmación de que el mundo no tenía lugar para ella. Sofía empezó a caminar sin rumbo, simplemente poniendo un pie delante del otro, sin saber ya a dónde ir. Y entonces vio una iglesia. La vista de ese viejo edificio, con su torre elevándose hacia el cielo, le provocó una oleada de emoción tan fuerte que Sofía casi se cae. Su madre siempre decía que la casa de Dios estaba abierta a todos, especialmente a los que más la necesitaban. Allí, seguramente allí, encontraría refugio. Subió los escalones de piedra con dificultad, cada paso una dolorosa conquista. Sus manos frías se aferraron al pesado pomo de la puerta de madera. Y tiró. Nada. Empujó. Nada. La puerta estaba cerrada. La iglesia, ese lugar que debería ser un santuario para los desesperados, estaba cerrada. Sofía se dejó deslizar por la puerta hasta que estuvo sentada en los fríos escalones. Y fue allí, con la espalda contra la puerta cerrada de la casa de Dios, que algo dentro de ella finalmente se rompió. No era ira, ya ni siquiera era tristeza. Fue una rendición total. La devastadora comprensión de que quizás el mundo realmente no tenía espacio para ella. Se abrazó las rodillas contra el pecho, intentando hacerse más pequeña, intentando desaparecer. Y comenzó a rezar, pero esta vez no eran las oraciones memorizadas de la infancia. Eran palabras que salían de lo más profundo de su alma. Dios, sé que mamá dijo que siempre cuidas de los niños pequeños. Dijo que nunca abandonas a nadie, que siempre hay un ángel cuando más te necesitamos. Así que, por favor, ayúdame. Ya no sé qué hacer. No sé a dónde ir. Tengo tanto frío, tanta vergüenza, tanto miedo. No puedo soportarlo más. Si estás ahí, si mamá tenía razón, por favor, muéstramelo. Porque no me quedan fuerzas. Las palabras salieron entre violentos temblores que sacudieron todo su cuerpo. La lluvia había amainado un poco, pero Sofía ya estaba completamente empapada. Cerró los ojos, esperando algo que no conocía. Tal vez solo esperando que todo terminara, que el dolor terminaría de alguna manera. Y fue precisamente en ese momento, cuando llegó al límite de lo que un ser humano puede soportar, cuando todas las puertas se cerraron y todos los rostros se alejaron, que lo imposible comenzó a manifestarse. Porque hay un momento en el camino del sufrimiento donde una persona llega a un punto tan bajo que solo hay dos caminos: rendirse por completo o presenciar un milagro. Sofía estaba exactamente en esa encrucijada entre el final y el principio. Sofía no supo cuánto tiempo permaneció sentada en las escaleras de la iglesia, con los ojos cerrados, rezando entre escalofríos. Podrían haber sido minutos u horas. Había perdido por completo la noción del tiempo.
La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna, pero el frío seguía siendo cortante, calándole los huesos. Empezaba a sentir una peligrosa somnolencia, el cansancio que llega cuando el cuerpo se rinde. Y entonces, a través de la niebla de agotamiento que envolvía su mente, oyó pasos lentos y cautelosos, acercándose. Sofía abrió los ojos lentamente, temerosa de que fuera solo su imaginación, o peor aún, de que alguien viniera a despedirla de nuevo. Pero lo que vio la hizo preguntarse si seguía despierta o si había entrado en una especie de sueño. Una anciana estaba de pie frente a ella, mirándola con una expresión que Sofía no había visto en tanto tiempo que casi no la reconoció, compasión genuina. La mujer no era rica, eso estaba claro. Vestía con sencillez, un vestido oscuro con parches visibles en los codos y el dobladillo. Su abrigo era viejo, descolorido por el tiempo y el uso. Pero había algo en ella, algo en la forma en que sus ojos brillaban incluso en el crepúsculo, que irradiaba una riqueza que no tenía nada que ver con el dinero. Era amor, amor puro e incondicional, el tipo de amor que Sofía solo había conocido en los brazos de su madre. La anciana no dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí parada, mirando a Sofía con esos ojos llenos de lágrimas, como si estuviera viendo no solo a una niña abandonada, sino todo el dolor del mundo condensado en esa pequeña figura acurrucada en los escalones. Entonces, con movimientos lentos y deliberados, la mujer comenzó a quitarse su propio chal. Era un chal grueso de lana, aún caliente de su cuerpo, con un suave aroma a lavanda y hogar. Se agachó, ignorando la protesta de sus ancianas rodillas, y envolvió a Sofía en el chal, ajustándolo cuidadosamente alrededor de sus hombros temblorosos. El calor fue tan repentino, tan inesperado, que Sofía dejó escapar un sollozo. No era solo calor físico, era la sensación de ser vista, de ser cuidada, de ser importante para alguien. La mujer extendió los brazos y, sin pedir permiso, levantó a Sofía como si fuera su propia hija. Sofía era demasiado ligera para una niña de 8 años, fruto de meses de desnutrición y tristeza, y la mujer la levantó sin dificultad. Sofía hundió la cara en el hombro de esta desconocida que de repente era la persona más importante del mundo, y lloró. Lloró como no había llorado aún aquella terrible noche, porque por fin, alguien se había detenido. Alguien la había visto. Alguien se había preocupado. La anciana empezó a caminar, abrazando a Sofía con fuerza contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo al oído. «Ya está todo bien, hija mía. Estás a salvo. Te encontré. Ya no estás sola». Caminaron varias manzanas, y a Sofía ni siquiera le importaba a dónde iban. Por primera vez esa noche, no estaba sola, y eso era lo único que importaba. Finalmente, llegaron a una casa pequeña y sencilla en un barrio modesto. La mujer abrió la puerta y condujo a Sofía al interior, a un mundo de luz tenue y una calidez acogedora. El interior de la casa era humilde pero impecablemente limpio, con muebles antiguos que contaban la historia de décadas de uso cuidadoso. Había fotografías en las paredes, flores en jarrones, y el olor a pan casero aún flotaba en el aire. Era un verdadero hogar. La anciana llevó a Sofía directamente al baño y comenzó a prepararle un baño. Comprobó la temperatura del agua varias veces, asegurándose de que estuviera perfecta, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Luego, con una delicadeza que hizo que Sofía recordara dolorosamente a su madre, la ayudó a meterse en la bañera. El agua tibia envolvió el cuerpo frío de Sofía como un abrazo, y sintió que sus músculos tensos comenzaban a relajarse por primera vez en horas. La mujer le lavó el cabello con cuidado, retirando la suciedad y la lluvia, tarareando suavemente una vieja melodía reconfortante. Después del baño, vistió a Sofía con ropa limpia y seca. Era demasiado grande, claramente de tamaño adulto, pero era suave y olía a sol y cuidado. Envolvió a la niña en una manta gruesa y la llevó a la cocina, donde calentó un plato de sopa. No era nada del otro mundo, solo una sopa de verduras casera, pero para Sofía, hambrienta y agotada, fue la comida más deliciosa que jamás había probado.
Mientras Sofía comía, la anciana se sentó a su lado, observándola atentamente, asegurándose de que estuviera bien. Y solo cuando Sofía terminó la sopa, cuando su cuerpo finalmente dejó de temblar, cuando el calor, la comida y la seguridad comenzaron a surtir efecto, logró encontrar la voz. ¿Por qué me ayudaste? La pregunta salió como un susurro ronco, cargado de genuina confusión. Decenas de personas la habían visto. Decenas habían optado por pasar de largo. ¿Por qué esta mujer, que claramente tenía tan poco, había elegido otra cosa? La anciana sonrió, y era una sonrisa triste pero llena de comprensión. Extendió la mano y acarició el rostro de Sofía con infinita ternura. Porque sé lo que es ser invisible, hija mía. Sé lo que es sentir que a nadie le importas. He estado donde estás ahora. Y me prometí, hace mucho tiempo, que si alguna vez tenía la oportunidad de ser para alguien lo que necesitaba que alguien fuera para mí, no la dejaría pasar. Dios me mostró a ti hoy. Y cuando nos muestra a alguien que necesita ayuda, no podemos fingir que no lo vimos. Sofía empezó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que empezaba a parecerse a esperanza. La mujer la abrazó, dejándola llorar todo lo que necesitaba llorar, todas las semanas y meses de dolor acumulado. Y mientras sostenía a esa niña que el mundo había abandonado, la anciana tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cogió el teléfono y llamó a una amiga que trabajaba en servicios sociales. Esta amiga, a su vez, conocía una historia que parecía escrita precisamente para ese momento. Había una familia, una buena familia, que había perdido a una hija en un accidente años atrás. Nunca habían superado del todo la pérdida y siempre habían hablado de adoptar, pero nunca habían encontrado al niño ideal. Hasta ahora, el destino empezó a cambiar, y Sofía, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que los milagros no ocurren solo una vez. En los días que siguieron a esa noche, Sofía se alojó en casa de la mujer que la había rescatado. Se llamaba Doña Elena, y cada hora que pasaba en su compañía era una lección silenciosa sobre lo que significa ser verdaderamente humano. Doña Elena no tenía mucho. Su pensión era modesta, su casa sencilla, su ropa vieja. Pero tenía algo que la mayoría de las personas que pasaron junto a Sofía esa noche no tenían, a pesar de todos sus recursos, a pesar de toda su ropa cara y sus cómodos coches. Tenía la capacidad de ver más allá de la superficie, de ver la humanidad en aquellos a quienes el mundo había decidido invisibilizar. Mientras se organizaban los trámites legales, mientras los trabajadores sociales hacían visitas y rellenaban formularios, Sofía aprendió cosas sobre Doña Elena que le explicaron mucho sobre esa noche. La anciana también había sido huérfana. También había conocido el hambre, el frío y el rechazo. Sabía exactamente lo que era tocar puertas que nunca se abren, suplicar ayuda que nunca llega. Y fue este dolor, este vívido recuerdo del sufrimiento, lo que creó en ella una sensibilidad especial para reconocer el mismo dolor en los demás. Le contó a Sofía que esa noche en particular regresaba de una cita médica. Estaba cansada, me dolían las piernas y ansiosa por llegar a casa. Cuando vio a Sofía en las escaleras de la iglesia, su primer instinto, admitió con brutal honestidad, fue apartar la mirada. Al fin y al cabo, solo era una anciana. ¿Qué podía hacer? Pero entonces una voz interior, una voz que eligió identificar como divina, la hizo detenerse. La hizo volver la vista. La hizo mirar de nuevo. Y cuando miró de verdad, cuando permitió que sus ojos vieran no solo a una niña sucia y mojada, sino a un alma en total desesperación, no tuvo más remedio que actuar. 2 semanas después de aquella fatídica noche, Sofía conoció a la familia. Se llamaban Carlos y Marina, y habían perdido a su hija Julia en un accidente de coche 3 años antes. Julia tenía 6 años cuando murió, y desde entonces su hogar había sido un mausoleo de silencio y dolor. La habitación de la niña permanecía intacta, sus juguetes seguían ordenados como los había dejado, su ropa seguía colgada en el armario. Cuando Sofía entró en esa casa por primera vez, acompañada de Doña Elena y la trabajadora social,
sintió el peso de la tristeza que flotaba en el aire. Marina lloró al verla, no de tristeza, sino de algo que parecía alivio mezclado con un propósito renovado. Carlos se quedó paralizado un largo instante, mirando a esa niña con ojos grandes y asustados. Y entonces algo se rompió en su interior, un muro que había construido alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Se arrodilló frente a Sofía y le dijo algo que ella jamás olvidaría. No podemos traer de vuelta a nuestra hija. Y tú nunca la reemplazarás, porque nadie reemplaza a nadie. Pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente a sanar. Tal vez podamos construir algo nuevo, juntos. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? Sofía miró a doña Elena, quien asintió alentadoramente. Miró a Marina, que se apretaba las manos con fuerza, intentando claramente no parecer demasiado desesperada. Y luego volvió a mirar a Carlos, al hombre que estaba siendo tan honesto sobre su dolor y sus limitaciones. Y dijo que sí. No fue fácil. Las primeras semanas estuvieron llenas de momentos difíciles, pesadillas que hacían que Sofía se despertara gritando, llantos inesperados. Carlos y Marina no siempre sabían qué hacer, cometían errores, tenían momentos de frustración. Pero no se rindieron, permanecieron. Y poco a poco, día tras día, algo milagroso comenzó a suceder. La casa volvió a cobrar vida. La habitación de Julia fue desmantelada con cuidado, con respeto y cariño, y transformada en una habitación para Sofía, quien eligió los colores de las paredes y ayudó a organizar sus pertenencias. Las risas volvieron a resonar por los pasillos. Las comidas se compartían conversando en lugar de un silencio sepulcral. Y Sofía, esa niña que había sido invisible para tantos, comenzó a florecer de maneras que ni ella misma creía posibles. Hoy, 5 años después de aquella terrible noche bajo la lluvia, Sofía tiene 13 años. Va a la escuela, saca buenas notas y tiene amigos que la adoran. Juega al voleibol en el equipo del colegio, está aprendiendo a tocar la guitarra y le encanta dibujar. Llama a Carlos y Marina mamá y papá, y ellos la presentan como su hija sin más preámbulos ni explicaciones. Y cada semana, sin falta, Sofía visita a doña Elena. Toman el té juntas, hablan de la vida, los retos de la adolescencia, sus sueños y sus planes de futuro. Doña Elena guarda en la pared una foto de aquella noche, tomada unos días después, cuando Sofía por fin volvió a sonreír. Dice que esa foto le recuerda que Dios obra a través de manos humanas, y que a veces ser un instrumento divino es simplemente elegir detenerse cuando todos los demás pasan. Pero la historia de Sofía no se trata solo de ella. Se trata de todos nosotros. Es una pregunta incómoda que resuena y nos atormenta. ¿Cuántas Sofías te has cruzado por la calle y has fingido no ver? No hablamos solo de niños abandonados bajo la lluvia. Hablamos de esa persona sin hogar a la que evitas mirar todos los días de camino al trabajo. Ese compañero que claramente está sufriendo, pero no le preguntas cómo está realmente porque sería incómodo. De ese vecino mayor al que nunca saludaste. De esa persona en internet que estaba siendo atacada y simplemente te desplazaste hacia abajo porque no querías involucrarte. ¿Cuántas veces has dado la espalda porque era más fácil, más conveniente, más seguro no involucrarte? La dura realidad es que esa noche, Sofía no necesitaba a alguien rico que la salvara. No necesitaba a un superhéroe ni una organización benéfica. Necesitaba algo mucho más simple y mucho más inusual. Necesitaba a alguien que decidiera verla. Doña Elena no tenía dinero. No tenía recursos extraordinarios. Tenía 72 años, artritis en las rodillas y una pensión que apenas cubría sus propios gastos. Pero tenía algo que todas esas personas que pasaron por Sofía no tenían: compasión. Y la compasión, nos enseña la historia de Sofía, no es un sentimiento. Es una decisión. Es la elección consciente de ver, de cuidar, de actuar, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando es incómodo, incluso cuando también estás cansado y tienes tus propios problemas. Sofía era invisible para el mundo esa noche. Pero no era invisible para Dios. Y no era invisible para doña Elena, quien decidió ser las manos y los pies del milagro que Sofía había suplicado. Si esta historia te conmovió,
Escribe en los comentarios. Elijo ver. El viaje de Sofía no terminó aquella noche lluviosa. De hecho, ahí es donde realmente comenzó. En los meses posteriores a su rescate, mientras se adaptaba a su nueva realidad con Carlos y Marina, Sofía se enfrentó a demonios internos invisibles. Hubo noches en las que se despertaba presa del pánico, convencida de que todo era un sueño cruel y de que despertaría de nuevo en el orfanato, o peor aún, de nuevo en aquella acera helada. Hubo momentos en los que puso a prueba los límites del amor de sus nuevos padres, haciendo berrinches, encerrándose en sí misma, esperando inconscientemente que demostraran que eran como todos los demás, que finalmente la abandonarían también. Pero no lo hicieron. Marina aprendió a reconocer las señales de cuando Sofía estaba teniendo un día difícil, cuando los recuerdos de esa noche volvían a ella como un torrente. No forzaba las conversaciones, no exigía sonrisas falsas. Simplemente se mantenía cerca, disponible, presente. Carlos descubrió que a Sofía le encantaban los cuentos, y cada noche, sin falta, se sentaba al borde de su cama e inventaba historias sobre valientes princesas que sobrevivían a terribles tormentas y encontraban el camino de regreso a casa. Nunca lo dijo explícitamente, pero Sofía sabía que esas historias eran sobre ella. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, a veces doloroso, con avances y retrocesos. Hubo un día en que Sofía finalmente logró contarle a Marina sobre el collar de su madre, el que las niñas del orfanato le habían robado, y lloró tanto que Marina creyó que se le rompería el corazón. Hubo una tarde en que Carlos la llevó de vuelta al barrio donde se encontraba el orfanato, no para entrar, sino simplemente para demostrarle que ese lugar era parte del pasado, que tenía el poder de mirarlo y seguir adelante. Y luego estuvo ese domingo especial, 6 meses después, cuando Sofía estaba ayudando a doña Elena a hornear galletas en la cocina y de repente se detuvo, con las manos aún cubiertas de harina, y dijo en voz baja: «Estaba lista para morir esa noche, ¿sabes? Había decidido que era más fácil cerrar los ojos y dejarme llevar por el frío». Doña Elena dejó lo que estaba haciendo y se volvió completamente hacia Sofía, prestándole toda su atención. «Pero entonces apareciste», continuó Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y no lo entendí en ese momento, pero ahora lo entiendo. No solo me salvaste de esa noche, me salvaste de mí misma. Me salvaste de creer que no merecía ser salvada». Fue doña Elena quien lloró entonces, y las dos se abrazaron allí, en la cocina, impregnada del aroma de galletas horneadas, 2 seres humanos a quienes el mundo había herido, pero que se negaron a dejar que el dolor tuviera la última palabra. La verdad revelada a través del viaje de Sofía es simple y profunda. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar por completo la trayectoria de la vida de alguien. No a través de grandes gestos heroicos planificados, sino a través de pequeños actos de genuina humanidad en momentos en los que sería más fácil ignorarlos. Marina me contó, años después, que adoptar a Sofía no fue un acto de caridad. Fue un acto de supervivencia mutua. «Me moría por dentro», confesó. «La culpa de no haber podido salvar a Julia me consumía. Necesitaba a Sofía tanto como ella me necesitaba a mí. Me dio una razón para volver a vivir, para creer que el amor no es algo que termina cuando perdemos a alguien, sino algo que se multiplica cuando elegimos abrir nuestros corazones de nuevo». Carlos lo describió de otra manera, pero con la misma fuerza. Me había convencido de que el mundo era un lugar cruel y sin sentido después de perder a Julia. Pero Sofía me mostró que hay 2 tipos de personas en este mundo, quienes usan su dolor como excusa para endurecer sus corazones y quienes usan su dolor como combustible para tener más compasión. Doña Elena eligió el segundo camino, y al elegirlo, me enseñó que yo también podía. Hoy, cuando Sofía cuenta su propia historia, y lo hace a menudo porque comprende el poder que tiene para transformar perspectivas, siempre termina con la misma reflexión: «Esa noche me enseñó que los milagros no son eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la física. Los milagros son personas comunes que toman decisiones extraordinarias. Son personas que deciden que la compasión importa más que la conveniencia.
Son personas que deciden detenerse cuando todos los demás avanzan. El impacto de la decisión de doña Elena esa noche se extendió como las ondas en un lago. Sofía, inspirada por la mujer que la salvó, comenzó a hacer voluntariado en su adolescencia. Visita regularmente el orfanato, no el que ella sufrió, sino otros de la ciudad, y pasa tiempo con los niños. Los mira a los ojos y se asegura de que sepan que son atendidos, que importan, que valen. Carlos y Marina se han convertido en padres adoptivos certificados y han acogido temporalmente a otros 3 niños a lo largo de los años, brindándoles un hogar seguro durante sus periodos de transición. Y doña Elena sigue siendo exactamente quien siempre fue. Una mujer sencilla que entiende que las cosas más importantes de la vida no cuestan dinero, sino atención. La historia de Sofía nos confronta con una verdad incómoda. El mundo está lleno de personas que sufren en silencio, esperando que alguien decida verlas. Y cada uno de nosotros se cruza con varias de ellas cada día. La pregunta no es si estas personas existen. La pregunta es qué haremos cuando nos crucemos con ellas. Porque no te equivoques, te cruzarás con ellas. Tendrás la oportunidad de ser doña Elena en la historia de alguien. Y en ese momento, tendrás una opción. Puedes hacer lo que es fácil, lo que es seguro, lo que no te complicará el día. O puedes hacer lo que es correcto, lo que es humano, lo que puede cambiar una vida para siempre. Nadie dice que sea fácil. Nadie dice que tengas que salvar a todos los que conoces. Pero tal vez, solo tal vez, puedas comenzar con una persona. Una Sofía. Un ser humano que necesita desesperadamente que alguien se detenga y le diga, te veo, importas, no estás sola. Esta es una historia de profunda injusticia, seguida de una fe inquebrantable que resultó en un milagro inesperado. Pero más que eso, es un espejo que se nos presenta a cada uno de nosotros, preguntándonos, ¿qué clase de persona quieres ser? ¿La que pasa de largo o la que se detiene? Nunca somos demasiado pequeños para marcar la diferencia. Nunca somos demasiado pobres para ofrecer riqueza humana. Nunca estamos demasiado ocupados para los momentos que realmente importan. Si esta historia te conmovió, escribe abajo, que siempre elija detenerme. Si has llegado hasta aquí, a este último momento conmigo, es porque esta historia tocó algo muy profundo en ti. Y quiero agradecerte por eso, por dedicar tu tiempo, tu atención, tu corazón al viaje de Sofía. Porque historias como estas solo tienen poder cuando hay personas dispuestas a escucharlas hasta el final, a sentirlas de verdad, a dejar que cambien algo dentro de sí mismas. Tú que estás aquí ahora no eres la misma persona que empezó a ver este video. Algo ha cambiado. Quizás fue pequeño, casi imperceptible, pero cambió. Quizás recordaste a alguien que te necesita. Quizás reconociste una versión de ti misma en Sofía. Quizás simplemente decidiste que quieres ser más como doña Elena y menos como esas 30 personas que pasaron de largo. Si este video te hizo sentir, si te hizo pensar, si te hizo querer ser mejor persona, te invito a suscribirte a este canal. Porque cada semana traigo historias como esta, historias reales de personas que enfrentaron profundas injusticias pero encontraron fe, redención y milagros inesperados. Historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y el poder que cada uno tiene para marcar la diferencia. Y si de verdad te quedaste hasta el final, deja un comentario. Elijo ser la luz. Esta frase me demostrará que no solo viste, sino que realmente absorbiste el mensaje. Que entendiste que esta no es solo la historia de Sofía, sino una invitación para que escribas tu propia historia de compasión. Un me gusta también ayuda mucho. No porque necesite números, sino porque cada me gusta hace que esta historia llegue a más gente. Y cada persona que la vea podría ser alguien que esté pasando por lo que pasó Sofía, con la necesidad imperiosa de saber que no está solo. O podría ser alguien que se convierta en la próxima doña Elena en la vida de alguien. Justo debajo hay otro video esperándote. Otra historia que te conmoverá, que te hará sentir, que te recordará porque vale la pena creer en la bondad humana incluso cuando el mundo parece haberse vuelto loco. Gracias por estar aquí. Gracias por tener un corazón que aún se emociona, que aún se preocupa,
que aún cree que podemos ser mejores. El mundo necesita más personas como tú. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, tienes el poder de cambiar la historia de alguien. Usa ese poder con sabiduría, amor y valentía,